Gloria a Dios. San Mateo capítulo número 15, versículo número 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Ocupen su lugar, hermanos. Hemos orado ya por este momento con la ayuda del Señor. Y debo decirles a ustedes, hermanos, quiero comenzar diciéndoles que hay personas que viven cerca de otras personas, pero a la vez lejos, porque no hay una total confianza. Por ejemplo, matrimonios, por ejemplo, que viven bajo el mismo techo, pero a la vez lejos porque no se hablan. En el tiempo del Señor Jesús, hermanos, estaba sucediendo algo muy parecido. Pues había, hermanos, un grupo de fariseos que estaban cerca de él, pero a la vez estaban lejos de él también. Así leímos en San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 8, que vuelvo a dar lectura, y dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es decir, que ellos estaban ahí, estaban presentes, estaban ahí en cuerpo, pero su corazón no estaba ahí. Estaban cerca, pero a la vez estaban lejos del Señor. Así que, hermanos, por eso hoy quiero hablarles precisamente de esto: cerca o lejos. Cerca o lejos. ¿Cerca de quién? ¿O lejos de qué en este caso? Pues veamos nosotros, porque al hablar nosotros de cerca, pues estamos hablando de que podemos estar junto a esto, junto a alguien, junto a aquello. Podemos estar junto a alguna cosa. Y cuando hablamos de lejos, entonces decimos que estamos muy retirados. Probablemente cuando decimos lejos, puede ser que estemos tan lejos que ni siquiera alcanzamos a ver lo que necesitamos ver, porque estamos muy lejos. Ahora entonces decimos cerca o lejos. ¿Cerca de quién dijimos? ¿O lejos de qué? Pues veamos nosotros: lejos del mal y cerca del bien. ¿Lejos de quién, hermanos? Y cerca del bien. Bueno, entonces, hermanos, en el Salmo 34, versículo número 14, vayamos nosotros a considerar ahí en la Biblia, Salmo número 34, versículo número 14. Porque ya dijimos, hay gente que está cerca, pero a la vez está lejos. Vive cerca, pero a la vez está muy lejos. Y por eso estamos hablando hoy acerca de esto: cerca o lejos. ¿Lejos de quién? ¿Lejos de qué? ¿O cerca de quién? Veamos lo que dice el Salmo 34, versículo número 14, porque aquí podemos ver lejos del mal, pero cerca del bien. Bueno, veamos lo que dice. Dice así la Biblia: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Gloria a Dios. Lejos del mal y cerca del bien, hermanos. Bueno, nuestra vida, hermanos, es como conducir un auto. Nuestra vida, algo quizá muy pobre comparativo, pero de alguna manera podemos así ilustrarlo. Nuestra vida sería como conducir un auto. Hacia donde le demos dirección, hacia allá irá nuestra vida. En este caso será hacia el bien o hacia el mal. ¿Conduciremos nuestra vida por el sendero del bien o conduciremos nuestra vida por el sendero del mal? Por eso entonces este salmo nos dice que debemos apartarnos del mal, que nuestra vida debemos direccionarla hacia el bien y no hacia el mal, que debemos apartarnos del camino del mal y debemos alejarnos lo más posible de este camino, el camino del mal, porque es un camino peligroso que no es recomendable transitar por él. Hay mucha gente que transita por el camino del mal, por la senda del mal, por el sendero del mal, y finalmente hay incluso un dicho que nos dice: lo que mal empieza, mal termina. Así que quien empieza mal, quien conduce mal su vida, quien transita por el mal, mal terminará tarde o temprano.
Dice el libro de los Proverbios, por ejemplo, cuando alguien está jugando con fuego, dice entonces, dice la Escritura, que si el hombre, hace una pregunta, si el hombre quedará ileso cuando juega con el fuego, dice, ¿se quemará el hombre jugando con el fuego en su seno? Pues por supuesto que sí, tarde o temprano va a salir quemado de eso. Así que el salmista David enseñaba a sus soldados. Este es un salmo, hermanos, que nos habla acerca de la protección de Dios en medio de la guerra. Es decir, que el salmista David en medio de la guerra tomó, por decirlo así, un lápiz, un papel y comienza a escribir este salmo y comienza entonces a hablar y este salmo sobre la protección de Dios en medio de la guerra. Y el salmista David en este salmo enseña a sus soldados a no buscar siempre la guerra contra sus enemigos, a buscar la opresión para sus enemigos y a buscar el ataque contra sus enemigos, sino que en algún momento también el salmista David enseña a sus soldados a buscar la paz. Y es algo paradójico porque ¿cuándo podríamos nosotros decir un ejército contrario va a venir y buscar la paz? Eso no es algo que se vea comúnmente. El ejército contrario viene y hace guerra y lucha, y entre más guerra grande haga, pues mejor será para ellos. Pero en el caso del salmista David enseñaba a sus soldados que no siempre era necesario buscar la guerra, sino que era también necesario buscar la paz. Lo mismo debe ser en nosotros como hijos de Dios, cuanto más en nosotros, de no buscar la guerra, sino andar buscando la paz. Busquemos la paz entre nosotros, hagamos la paz entre nosotros. Por eso dice aquí el versículo que leímos: apártate del mal, ponte lejos del mal, apártate lo más que puedas, lejos del mal, pero ¿cerca de qué? Cerca del bien. Debemos nosotros poner mucha atención en esto. Vivir lejos del mal y cerca del bien, ese es el reto de todo cristiano. ¿Cuál es el reto de todo cristiano, hermanos? Como que no pusieron atención. Bueno, les vuelvo a decir que vivir lejos del mal y cerca del bien, ese es el reto de todo cristiano. ¿Cuál es el reto de todo cristiano, hermanos? Exactamente, apartarse del mal y estar cerca del bien. Ese es el reto de todo cristiano. Es que, hermanos, mayormente la gente cuando recibe mal, cuando recibe un desprecio, cuando recibe una ofensa o cuando recibe algo similar a una ofensa o a algo, a un agravio, por lo regular la gente, ¿cómo responde, hermanos? Hablando en general, ¿cómo responde la gente? Igual. Por ejemplo, si alguien va conduciendo y otro conductor le silba groseramente, ¿cómo responde el otro mayormente? Igual, responde igual. Entonces todo mundo, hermanos, anda respondiendo igual. Hasta hay una frase por ahí que de pronto se escribe diciendo: como me trates, te trato. Y ese es el grande problema. El problema es que si lo tratan mal, él también trata mal. Si le gritan, él grita. Si lo ofenden, él ofende. Si lo desprecian, también él desprecia, y así sucesivamente. Y la Biblia nos dice todo lo contrario, porque la Biblia dice: no paguéis mal por mal. Antes bien dice que debemos nosotros hacer el bien en lugar del mal. Este es un reto entonces para el cristiano. Por eso les dije que vivir lejos del mal y cerca del bien, ese es el reto de todo cristiano. Y como resultado, hermanos, porque de pronto alguien pudiera decir: bueno, hermano, ¿y yo qué gano con hacer eso? ¿Algo ganaré si yo me alejo del mal y me acerco al bien? Lejos del mal y cerca del bien. Si yo me aparto del mal y vivo cerca del bien, ¿qué resultado tengo? Sí, por supuesto que hay resultado. Tenemos nosotros que el resultado será la paz. Paz, hermanos, con Dios y paz con nosotros mismos. Estaremos en paz. Por eso dice aquí el versículo: apártate del mal y haz bien, busca la paz y síguela.
Ahora, buscar la paz a veces no es fácil, porque buscamos la paz con alguien de pronto que no quiere vivir en paz, y eso es difícil. Paz con Dios, paz con nosotros mismos. Ahora, esa paz debe ser duradera. Por eso dice aquí, hay que seguirla, la paz. No es que hoy vivamos en paz y mañana ya no. No es que hagamos paz hoy y mañana o pasado mañana, de aquí a 8 días, entonces nos desquitamos ahora sí. No, no, no. Debemos buscar la paz y seguir la paz. La paz tiene que ser duradera, tiene que ser parte de nuestra vida en este caso. Ahora, alguno de pronto puede decir, bueno, ¿y solo tendremos paz? No, hay otras partes de la Biblia como el Salmo 37, el versículo 27, que también nos habla acerca de apartarnos del mal y acercarnos al bien. Y dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, dice. ¿Vivirás para siempre con quién? Pues con el Señor. Nuestro Dios es Dios de paz, ¿cierto o no? Incluso el libro de Hebreos dice de manera muy clara, seguid la paz, exactamente, seguid la paz. ¿Con quién? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que son como 2 ingredientes para que nosotros pudiéramos llegar al reino de los cielos y vivir la eternidad con el Señor. ¿Cuáles son esos 2 ingredientes? Lo hemos mencionado. Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad. Estas 2 cosas nos van a llevar al reino de los cielos. Así que, hermano, por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, porque ellos están aquí, pero su corazón está lejos de mí. Y era todo lo contrario a lo que Dios quería. Dios quería que su corazón estuviera ahí, aunque quizá el cuerpo no estuviera ahí, pero que su corazón estuviera ahí. Probablemente aquel hijo de Dios está por allá en otro lado, pero su corazón está en Cristo, su vida está en Cristo, su pensamiento está en Cristo. Pero aquí era todo lo contrario. Ellos estaban ahí presentes, pero su corazón estaba lejos. Así que por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Cerca o lejos. Y hermanos, tenemos nosotros que estar cerca, pero a la vez lejos. En este caso estamos viendo, ¿cerca de qué? Pues cerca de la paz, cerca del bien. ¿Y lejos de qué? Lejos del mal. Pero veamos otro ejemplo de estar lejos y cerca a la vez. ¿Lejos de qué? Lejos de la negligencia y cerca de la diligencia. Vayamos al libro de Proverbios en el capítulo número 10, versículo número 4. Proverbios en su capítulo número 10, versículo número 4. Si ustedes tienen a su consideración, vamos a leer unidos en Proverbios capítulo 10, versículo número 4. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ustedes? Gloria a Dios. Amén. Lo tienen, dice así la Biblia. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que entonces debemos estar lejos de ¿qué? Pues lejos de la negligencia. ¿Y cerca de qué? Cerca de la diligencia. Hermano mío, este proverbio, por supuesto, describe al hombre o a la mujer perezosa. Al hombre perezoso, a la mujer perezosa. Y no hablamos de edades, simplemente hablamos de sexos aquí, sea hombre, sea mujer, pero de pronto el negligente lo describe la pereza, que no le gusta hacer su trabajo, no le gusta hacer su trabajo que le corresponde, valga la redundancia, ahí en su trabajo. El que estudia no le gusta precisamente eso, no le gusta estudiar, no le gusta hacer la tarea, no le gusta en este caso trabajar bien en los quehaceres de la tarea. Y entonces, hermano, se describe como un negligente. Y nosotros tenemos que aprender a estar lejos de la negligencia, pero cerca de la diligencia. Sin duda, hermanos, aquí hay una consecuencia para el negligente. ¿Cuál es la consecuencia?
Según el versículo dice, la mano negligente hace pobre. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? La pobreza. En este caso, hermanos, aquel que es negligente, aquel que es perezoso, aquel que no cumple con sus tareas, aquel que no hace sus quehaceres, aquel que no trabaja como debe trabajar, tarde o temprano va a empobrecer en este caso. Así que, hermanos, tenemos nosotros esto, muy importante. Así que, por el contrario, tenemos que el diligente, cuando hablamos de la palabra diligente, entonces el diligente describe al activo, describe al hábil. Y dice la Biblia, será prosperado. Porque la segunda parte del versículo dice, mas la mano de los diligentes enriquece, gloria a Dios. Y a lo mejor no que sea extremadamente rico, pero de alguna manera tendrá lo necesario. De alguna manera, hermanos, tendrá lo que necesita, porque es diligente. Y diligente, dijimos, describe al activo, al obediente, al que, hermanos, es hábil, al que es activo, al que no espera que se le esté dice y dice, ¿verdad? Sino que simplemente hace las cosas. La Biblia, por ejemplo, nos enseña a hacer todo, pero hacerlo con amor y de corazón, como si fuera para el Señor. Entonces Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, dice, como al Señor. Así que todo lo que hagas, hazlo con ánimo, hazlo con diligencia, hazlo con el corazón, hazlo con pasión. No importa, hermanos, si de alguna manera no obtenemos alguna ganancia. A veces no importa eso. En algún momento, hermanos, Dios lo ha de recompensar. Dios ha de obrar. Dios, hermano, ha de pagar las cosas. Entonces, de pronto hay gente que de todo espera algo. En algún momento, en alguna iglesia, los días lunes, era una iglesia muy fanática al fútbol. Eran muy fanáticos ahí. Y entonces, hermanos, en alguna ocasión les dije, reuní a los varones por un trabajo que era necesario hacer, los reuní y les dije, hermanos, miren, les presenté la necesidad. Digo, mañana fue el domingo, recuerdo un domingo como hoy, después del culto de la noche, los reuní, les dije, hermanos, miren que esto, hermanos, ¿por qué no mañana, hermanos? De una vez mañana lo hacemos. Y yo traté de motivarlos. Y ellos dijeron, sí, hermano, me quedaron viendo solamente. Le digo, pero hermanos, pero díganme sí o no. Y entonces por ahí uno se animó y dijo, pues sí, hermano, pues está bien, sí lo hacemos, hermano, lo vamos a hacer, pero no mañana, hermano. Pero ¿por qué mañana no, hermano? Si yo sé que todos ustedes descansan el lunes, y esa iglesia todo mundo descansaba el lunes. Y entonces les dije, yo sé que ustedes descansan el lunes. ¿Por qué no quieren hacerlo mañana? Mañana es su día de descanso, dedíquenlo a Dios un rato. Y ellos me dijeron, hermano, es que mañana hay que ir a jugar fútbol, hermano. Y le digo, ay Dios, hermanos, dejen su fútbol un día, hermanos, y vengan a la casa de Dios. No quisieron, ellos dijeron, hermano, mire, le prometemos que el martes venimos temprano, lo hacemos, hermano, y todo, pero mañana no nos pida que mañana hagamos algo. Mañana es el partido, hermano, y que no sé qué. Bueno, le digo, pero el martes van a venir seguros, hermanos. Sí, hermanos, seguro que el martes venimos. Le digo, si se comprometen el martes, adelante, hermanos. Pues fueron el martes y el lunes no fueron. Bueno, el lunes, hermanos, fui a visitar a algunos hermanos y recuerdo que voy llegando y va saliendo por ahí un hermano, va saliendo y le dije, hermano, ¿que usted no fue al partido de fútbol? ¿No que iban a ir no que son puntuales en el fútbol? Y entonces este hermano dice, no, yo que voy a ir al fútbol. Le digo, pues usted también dijo que el fútbol. Sí, pero no, dice. Yo me pregunto, ¿y cuánto me van a pagar por ir a jugar? Le dije, tiene usted razón, no vaya. Porque hay gente que de pronto todo quiere cobrar, ¿verdad? Hay gente que de pronto todo, hermano, quiere sacarle provecho. Y en este caso, hermanos míos, la Biblia simplemente nos está diciendo, todo lo que hagas, hazlo con ánimo, gloria a Dios. Así que entonces, como para el Señor, dice,
Todo debe ser con ánimo. El Señor nos enseña a ser diligentes. De hecho, debo decirles a ustedes que Dios diseñó al hombre siendo activo y diligente desde el principio, desde el paraíso, desde cuando Dios, hermanos, crea al hombre, hermanos, y que dice la Escritura de manera muy clara que lo creó a su imagen y a su semejanza. ¿Ustedes se imaginan a nuestro Dios, hermanos, siendo un Dios negligente, hermano? Un Dios que no le gusta ser diligente. Dice él claramente, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿cómo nos hizo? Nos hizo diligentes, activos, creativos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, desde el principio de la creación, Dios nos enseña que Él diseñó al hombre para ser un hombre activo y diligente en el paraíso. Génesis capítulo 2, versículo número 15, fíjense que nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Él no lo creó para que estuviera todo el tiempo flojeando, para que todo el tiempo estuviera de negligente, de perezoso. No. Él lo creó para que fuera activo, para que trabajara, para que labrara la tierra, para que la cuidara, y lo creó así, de activo. Y aun cuando ahora el trabajo lleva el sello de la caída del pecado, de la caída de Adán, no por eso el trabajo ha dejado de ser una bendición. En el capítulo 3, versículo número 19, ahí está diciendo, tiene el sello, el trabajo tiene el sello de la caída del hombre, y dice así: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y entonces alguien de pronto pudiera pensar y decir: es que el trabajo recibió una condenación, un castigo. No. El trabajo sigue siendo una bendición. Ahora el trabajo es más difícil que antes, puede ser. Cada que el tiempo avanza, el trabajo se vuelve quizá un tanto más difícil, pero eso no quiere decir que no tenga la bendición de Dios. El trabajo sigue siendo una bendición, y bajo la providencia de Dios trae riqueza y bendición a nuestra vida, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes han comido como fruto de su trabajo, hermanos? Entonces es una bendición el trabajo, ¿cierto o no? Así que entonces, hermanos, hemos vestido gracias al trabajo, hemos comido gracias al trabajo, y bueno, el trabajo entonces sigue siendo una bendición. Así que Dios dice que todas las manos diligentes serán enriquecidas, pero las manos negligentes cada vez serán más pobres. Entonces, hermanos, todos queremos ser bendecidos, ¿cierto o no, hermanos? Todos queremos ser bendecidos, pero para ello tenemos que alejarnos de ¿qué, hermanos? ¿De qué? De la negligencia. Eso del mal ya lo dejamos atrás, hermano mío. Ahora estamos en la negligencia. Para que nosotros, hermanos, podamos ser bendecidos, tenemos que alejarnos de la negligencia y acercarnos a ¿qué, hermanos? A la diligencia, exactamente. A ser activos, a ser creativos. Más bien, hermanos, entonces tendríamos que alejarnos, hermanos, dijimos de la negligencia, pero yo diría más bien tendríamos que alejarnos también muchas veces de las redes sociales, por lo menos un poco. Alejarnos de las redes sociales, alejarnos un poco del celular, un poco de la televisión, un poco de aquello que de pronto, hermanos, nos atrasa en la vida, y ponerle más ganas al trabajo. Hay que ponerle un poco de más ganas al trabajo, dejar un poco la pereza. De pronto hay flojera, sí, hay flojera. Ahora en este tiempo donde la mañana está fría, pues sí está frío, hermano, pero hermano, no podemos estar todo el tiempo en la cama. Así que entonces, hermanos, tenemos nosotros que poner un poco más de atención a la diligencia y alejarnos un poco más de la negligencia, hermano. Entonces seremos bendecidos por nuestro Dios. Entonces, lejos de la pereza, lejos de la negligencia, pero cerca de la actividad, de la productividad.
Y entonces, hermanos, tenemos nosotros precisamente que a Dios a muchos les dio las posibilidades, pero a otros Dios les dio la creatividad. Y ambas cosas son buenas. Por eso tenemos que conjugar todo. No tenemos, quizá algunos no tenemos los recursos, pero tenemos la creatividad. Seamos creativos y pongamos manos a la obra. Entonces, hermanos, tenemos nosotros esto. Por eso dijimos lejos y cerca, o cerca y lejos. Y tenemos nosotros, ya vimos, lejos del mal y cerca del bien, pero también vimos nosotros lejos, hermanos, de la negligencia y cerca de la diligencia. Pero finalmente podemos ver también otro aspecto, lejos de qué, cerca de qué, lejos de las tentaciones y cerca de los valores cristianos. A ver, les pregunto a ustedes porque luego se les olvida, hermanos. ¿Lejos de qué, hermanos? De las tentaciones y cerca de los valores cristianos. Vayamos nosotros a considerar lo que dice segunda a Timoteo en el capítulo 2, versículo número 22. Segunda a Timoteo en el capítulo número 2, versículo 22. Gloria al Señor. Cuando ustedes lo encuentren, glorifiquen al Señor para que sepamos que ya lo tienen. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ver entonces, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo número 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 2, 21. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a leerlo. Segunda Timoteo 2, 22 dice así: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces, cuando dice huye, es decir, aléjate lo más lejos posible, no estés cerca. Entonces huye también los deseos juveniles. Esto nos indica las tentaciones, por eso dije lejos de las tentaciones. Pero ¿cerca de qué? Cerca de los valores cristianos. ¿Cuáles valores? Aquí tenemos nosotros el valor de la justicia, el valor de la fe, de la caridad, de la paz. ¿Y son todos los valores? No, por supuesto que no. Tenemos muchos más en la Biblia, pero al menos aquí nos describe estos. Así que, hermanos, cuando habla de las pasiones, porque dice aquí, huye también los deseos juveniles. Esto, hermanos, los deseos son las tentaciones y son también las pasiones. Y esto describe las tentaciones que cada ser humano enfrenta. Todo mundo enfrenta tentaciones de diferentes formas, como la tentación sexual, como los placeres de la carne, el deseo de la fama, el deseo del poder, entre muchas cosas más que pudiéramos mencionar y que son tentaciones para el ser humano, y es como un gran pulpo que atrapa con sus tentáculos a muchos hombres, atrayéndolos hacia él y devorándolos con sus enormes mandíbulas que tiene. Así que entonces, hermanos, hay gente que queda atrapada precisamente y que no puede salir de ahí. Por eso la Biblia sigue diciendo, huye, aléjate de esto. No estés cerca de ahí, porque si tú estás cerca de ahí, vas a terminar siendo devorado también por las tentaciones, por las pasiones, por los deseos juveniles. Así que de pronto alguien puede decir, bueno, pero este hombre ya está viejo, aquella mujer ya está grande, son adultos, ¿cómo ellos van a tener tentaciones? Bueno, todo mundo tiene tentaciones, aunque sea una persona de mucha edad. Entonces, hermanos, la orden es simple. ¿Cuál es la orden? La orden es huye. Así que, en otras palabras, es aléjate lo más que puedas de ellas, de las tentaciones. No las entretengas, no las provoques tampoco. No intentes soportarlas. Porque hay gente que de pronto dice, pastor, mire, yo quiero ver a ver cuánto aguanto. Pues ese es el grande problema. No tienes que estar midiendo fuerzas con la tentación. ¿Para qué haces eso?
No tienes que estar diciendo a ver si soporto, pastor, y si no soportas, ya caíste. Como muchos ha sucedido, así que aléjate lo más que puedas de ellas, decía San Pablo, aléjate, no te acerques, no las entretengas, no juegues con ellas, no las provoques, no intentes soportarlas, pues nadie puede estar cerca de Dios y a la vez cerca de las tentaciones. Que de pronto alguien diga, pastor, mire, yo estoy aquí jugando con la tentación y a la vez estoy cerca de Dios. No se puede así. Hermano, tenemos que estar cerca de Dios y lejos de las tentaciones. No solo es cuestión entonces, hermanos, de huir de las tentaciones en algún momento dado, sino también debemos acercarnos a los valores cristianos, como ya vimos aquí, como son la justicia, de la cual podríamos hablar grandes cosas, la justicia que es obrar de manera justa, darle a cada uno lo que merece y tratar a la persona con justicia. Y también, hermanos, la fe. La fe es otro tanto, hermanos. La fe es importante para la vida cristiana y luego seguimos con la caridad, la cual se traduce como amor, y luego también la paz, y es la segunda vez que estamos hablando de la paz en esta predicación. La paz es importante, tenemos que aprender a vivir en paz. De pronto podemos decir nosotros somos hijos del Dios de paz, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes son hijos del Dios de paz? Pero muchas veces hay gente que es hijo o hija del Dios de paz, pero ella o él no vive en paz. Y eso es algo contradictorio, es algo paradójico. ¿Cómo es posible que tengamos nuestro Dios de paz, nuestro Padre de paz, pero no sabemos vivir en paz? Así que también debemos estar bien con nuestras relaciones personales con otros. La limpieza, hermanos, necesita extenderse no solo a nosotros, sino también cómo tratamos a los demás. Por eso el versículo termina diciendo, dice aquí, sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Así que entre todos nosotros tenemos que hacer esto, seguir esto y practicar esto. ¿Qué cosa? La justicia, la fe, la caridad, la paz, con todos los que estamos aquí. Esa es la verdadera forma de vivir de un cristiano. Y yo quiero terminar entonces diciéndoles a ustedes, hermanos, precisamente Dios no quiere que vivamos como los fariseos de su tiempo, cerca de Él, pero a la vez lejos de Él. Sino todo lo contrario. El Señor busca que nos alejemos del mal, que nos alejemos de la negligencia, que nos alejemos de las tentaciones, pero que vivamos cerca. ¿Cerca de quién? Pues cerca del bien, cerca de la diligencia y cerca de los valores cristianos. Pero sobre todo, que vivamos cerca de Él y vivamos para Él. Así que, hermano, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes quieren alejarse del mal, alejarse de la negligencia y alejarse de las tentaciones, hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren estas tres cosas? Alejarse de estas tres cosas, hermanos. A usted que dijo amén, yo le invito a que se sirva a estar de pie. Y también quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren acercarse entonces ahora? Acercarse, como ya vimos, acercarse al bien, a la diligencia y a los valores cristianos. ¿Cuántos quieren acercarse a esto, hermanos? A usted le invito que estando de pie. Y finalmente, le voy a pedir un último favor. ¿Quiere usted dejar su lugar y venir a los pies de Cristo y pedirle a Dios que Él le ayude a alejarse del mal para poder acercarse al bien? Que Dios le ayude a alejarse de la negligencia para poder acercarse a la diligencia. Y finalmente que Dios le ayude a alejarse de las tentaciones para poder acercarse a los valores cristianos, a vivir de manera como Dios quiere que vivamos. No se trata solo de vivir. Hay gente que vive, pero vive mal, vive en tropiezos, vive en calamidades, vive en desgracias, vive en deshonras, vive en frustraciones. No se trata de vivir la vida simplemente, sino se trata de vivir la vida apartados del mal, apartados de la negligencia, apartados de las tentaciones, pero vivir la vida cerca del bien, cerca de la diligencia
cerca de los valores cristianos, pero como dijimos también, sobre todo cerca de Dios, para Él y ser de Él solamente, ya que Él siempre está cerca de nosotros. Y si usted no puede solo, hoy le invito a que cante con nosotros este canto 451 que dice: no hay nadie como tú, que cuando yo te llamo, tú siempre vienes hacia mí. Y viene a nosotros ¿para qué? Viene para ayudarnos, viene para socorrernos, viene para poder darnos la fuerza, la voluntad y el poder de lograr el éxito en nuestra vida.